Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando la tercera semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, La cura por la palabra, autor Pedro Dong. Título de la semana, La cura por la palabra. Día jueves, leer con oración. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan capítulo 4, versículo 50. Repetimos. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amén. Título del día. Dios habla, nosotros creemos. Jesús decidió hacer su obra en Galilea, un lugar despreciado, lejos de los focos de atención de la fama y el prestigio de Judea. El resultado obtenido de esta manera es real y concreto. Donde hay muchos focos y búsqueda de prestigio, el resultado del trabajo es ilusorio. Luego regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Juan capítulo 4, versículos 46 y 47. La cura del hijo del oficial del rey fue la segunda señal realizada en Caná de Galilea, después de la transformación del agua en vino. El agua de esas 6 tinajas de piedra representaba todo el proceso religioso de purificación, el cumplimiento de reglas, ritos y ceremonias religiosas para mantener al hombre dentro de la esfera de adoración a Dios. Pero no hubo alegría porque se acabó el vino. Entonces Jesús actuó. Hubo un tiempo en que nosotros mismos nos aburríamos de nuestras reuniones. Muchas veces participábamos de ellas porque teníamos que servir. Continuar con ese ritmo de vida religiosa, sin vino, es decir, sin alegría, no tenía sentido. Fue necesario que Jesús interviniera para convertir el agua en vino en nuestras reuniones. Sin embargo, Él solo permanecerá en ambientes donde haya amor por su palabra. La presencia del Señor está en su palabra. Cuando Él está presente, su palabra viva transforma el agua en el mejor vino, lleno de vida y satisfacción para el hombre. El Señor nos propone esta vida. El secreto es ser sencillo y hacer todo según la palabra del Señor. Lo que está escrito, lo que Él dice, sin filtrar nada, sin buscar un libro de referencia para agregar o rellenar la palabra. Si Jesús dice, llena esta tinaja de agua, eso es lo que debemos hacer. Así el agua se convierte en vino. Así nuestras reuniones estarán llenas de alegría y satisfacción. La familia de Jesús se había mudado a Capernaum. Juan capítulo 2, versículo 12. De allí era el oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Capítulo 4, versículo 46. Pero Jesús estaba en Caná. En aquel tiempo se necesitaba casi un día para ir de Capernaum a Caná. Este padre, oficial del rey, estaba desesperado y cuando supo que Jesús había regresado a Galilea, se acercó a él para pedirle que sanara a su hijo. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Juan capítulo 4, versículo 48. No espere a ver señales y prodigios antes de creer. Use su fe al escuchar la palabra profética. Al ver la desesperación del oficial, Juan capítulo 4, versículo 49, el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Versículo 50. La palabra es la que hace la obra. Primero debemos esperar a que el Señor hable y luego hacer todo lo que Él diga. Para que la obra de Dios se lleve a cabo, es necesario que sucedan 2 cosas. Jesús tiene que hablar y a cambio
El hombre tiene que creer. Jesús dijo: «Ve, tu hijo vive». El hombre creyó en su palabra e inmediatamente regresó a Capernaum. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nueva diciendo: «Tu hijo vive». Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: «Ayer a las 7 le dejó la fiebre». El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Juan capítulo 4 versículos 51 al 54. La palabra es la que hace la obra de Dios. Si queremos participar en esta obra, debemos creer en la palabra del Señor. Juan registró este episodio para dejar en claro que la obra de Dios se hace a través de la palabra del Señor y de la fe del hombre en esa palabra. Tal fue la experiencia de los tesalonicenses, que creyeron en la palabra del apóstol Pablo como de hecho era la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Si la hubieran cuestionado y considerado solo como palabra de hombres, no habría tenido ningún efecto, no habría producido nada. Sin embargo, creyeron que la palabra era de Dios y como resultado, la palabra obró eficazmente en ellos. Debe haber palabra y fe en la palabra. Así ocurre la obra divina. El poder de transformar la muerte en vida, como en los casos presentados, está en la palabra de Dios. Por lo tanto, al predicar el Evangelio del Reino en las calles, necesitamos ver que debemos usar la palabra que salió de la boca del Señor. El episodio con el hijo del oficial también prueba que no fue la presencia física de Jesús la que realizó la cura, sino la palabra que salió de su boca, porque la verdadera presencia del Señor está en la palabra. Hoy Jesús no está físicamente con nosotros, pero su presencia está en medio nuestro a través de su palabra. Ella es quien nos da poder. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.